Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio al último panel de esta jornada, que se denomina Investigación-Acción y Compromiso Social Universitario. Para empezar, va a comenzar exponiendo el doctor Pablo Snaghi, docente e investigador de nuestra Casa de Estudios, y el director del Instituto de Investigaciones, doctor Raúl Gil. Buenas tardes, es un gusto para mí poder presentar este panel de lujo y bien interdisciplinario, como dijimos desde el primer día que abrimos las jornadas. Tengo que agradecer especialmente no solo a Juliana, que es parte del equipo, sino al abogado Serabona, que es el secretario de Extensión de la UNICEN, que tuvo el esfuerzo de viajar de Buenos Aires hoy para acá, para irse en un rato y volver a Azul, nada más que para estar en el panel con nosotros, el secretario de Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien nos acompaña y nos viene apoyando, y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi, que es además un amigo personal y con quien estamos trabajando en conjunto. Y bueno, un poco la idea de plantear en este panel y tener el nombre de Investigación Acción tiene un sentido. Es decir, lo que vemos nosotros, y voy a intentar ser muy breve, venimos charlando todos estos días, es los efectos del modo de producción capitalista, la crisis que eso ha llevado con respecto a la ciudad y esa fragmentación. Por eso el proyecto que nosotros llevamos adelante trabajando el tema o la cuestión del derecho a la ciudad es ver cómo recuperar ese uso y goce de la ciudad por todos, por los excluidos, por una sociedad que está fragmentada y que justamente lo que hace la última etapa del modo de producción capitalista, esta sociedad neoliberal, es profundizar esa fragmentación. Con un agregado que complejiza más la situación, y es esta idea de visión única. No hay alternativa. Esto es lo único. El modelo neoliberal es un modelo que se plantea como excluyente. A partir de ahí, lo que nosotros planteamos es la necesidad de construir alternativas, la necesidad de construir otra forma de pensar y luchar para la transformación de esta sociedad actual que, por lo menos creo que los que estamos sentados en esta mesa, decimos no nos gusta como está, es injusta, no nos gusta la desigualdad, no nos gusta la pobreza creciente, por lo tanto hay algo que tenemos que cambiar. La forma de analizar científicamente desde el siglo V hasta la actualidad es la especialización. Es una fragmentación en el análisis científico y ver las cosas de una manera parcelizada. Lo que hizo en el siglo XIX el socialismo científico fue tratar de reincorporar la visión dialéctica. La visión dialéctica, una visión primigenia que planteaban los griegos ante el desconocimiento en el siglo V a.C., cuando no tenían un conocimiento científico, sino el conocimiento filosófico integral, era ver cómo el mundo se transformaba y verlo como una totalidad. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que volver a eso, que hay que recuperar esa visión dialéctica. Un poco cuando Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach planteaba que los filósofos lo que han hecho es interpretar el mundo, lo que debemos hacer ahora es transformarlo, es esta idea de recuperar teoría y praxis, de lograr esa interrelación dialéctica entre teoría y praxis. Y ahí es un poco lo que planteamos como una necesidad de reunir investigación con acción. Es decir, un poco el pensamiento desde el equipo que circunstancialmente me toca dirigir desde hace un tiempo es: nosotros llevamos adelante un proyecto de investigación. Venimos hace años con distintos proyectos y en los últimos años el proyecto que venimos trabajando es un proyecto basado en el derecho a la ciudad y esta concepción de que no podemos dejar que el modelo neoliberal o el libre mercado vaya regulando la situación, sino que es necesario políticas públicas. Sin políticas públicas lo que se hace es profundizar la desigualdad. Ahora, la investigación no funciona
si no es para la acción. Por lo menos es lo que nosotros creemos. A partir de ahí, y en esto hay que hacer un mea culpa, lo hemos charlado muchas veces con el secretario de Investigación, en Derecho, históricamente, no hemos trabajado hacia afuera. Es decir, no hemos trabajado en el área de extensión. Es un problema de la Facultad de Derecho en general, de nuestra facultad en particular. Entonces, dijimos, esta es una deuda que tenemos pendiente, a ver de qué manera podemos que estos proyectos de investigación no queden colgados, no queden para ser publicados, sino que los proyectos de investigación sean útiles, sirvan a la comunidad. ¿Cómo podemos vincular proyectos de investigación con los proyectos de extensión, con esto de acción? A partir de ahí, en el último tiempo, desde el Centro de Investigaciones y Docencia Dr. Alicia Morón, desde el Instituto de Investigaciones Carlos Santiago Nino, lo que hemos llevado adelante es toda una serie de proyectos. Primero, la creación de una clínica, que Juliana va a extenderse en eso, yo no voy a entrar en cada uno de ellos. Tenemos presentado un observatorio en Derecho de la Ciudad y Políticas Públicas que está siguiendo los trámites administrativos para ser aprobado, que creemos que es una apuesta interesante en esto de poder tener un monitoreo en general de nuestra ciudad y la región, que es como está planteado, desde distintos enfoques. Es decir, no lo podemos hacer nosotros solos, somos conscientes de eso, y a partir de ahí es un llamado de ayuda a gente de diferentes áreas para poder estudiar el tema de transporte, cuestión de medio ambiente, cuestiones de género que surgen en la ciudad, problemas sindicales, problemas de situación del trabajo. Y como lo que creemos que esto no funciona nada más que de la universidad, la idea del trabajo en la clínica es salir y ver con los que más sufren de esta situación, qué sienten, qué necesitan, cómo podemos ayudar, cómo nos pueden ayudar ellos en la construcción del pensamiento, la reconstrucción de un pensamiento. Una pata que está faltando ahí sí o sí es los trabajadores. Los trabajadores que en la concepción del socialismo científico histórico de Marx y Engels son los representantes principales en esa lucha de clase, los encargados de la transformación. Entonces, ¿dónde están esos trabajadores? Esos trabajadores han sido muy golpeados en los últimos, sobre todo, 40 años. Lo vemos muy golpeados ahora en nuestro país, pero hace 40 o 50 años que la forma de trabajo fue cambiando a nivel internacional. Y fue dándose este fenómeno de la deslocalización, del trabajador que ya no está todo reunido en la fábrica y que puede conversar en asambleas y poder estar discutiendo los problemas. Entonces, esta sociedad capitalista lo ha ido aislando. Por eso, una apuesta muy fuerte que tenemos desde la universidad y junto con el sindicato y la CGT que ha participado, bueno, Guillermo va a hablar específicamente del tema, hemos planteado lo que consideramos una apuesta muy importante y a futuro, que es esta escuela de formación sindical y de movimientos sociales. Llevar la universidad al sindicato, al barrio, que el barrio y el sindicato vengan a la universidad y lograr esa interacción. Esto es construir alianzas. Porque creemos que muchas veces la praxis va sola, la buena intención de cambio, de transformación, pero esa intención de cambio, de transformación tiene que tener un sustento teórico. Y hace décadas que el sustento teórico está olvidado, que los partidos políticos en general, no quiero referirme a todos los partidos políticos ni a todos los sindicatos, pero esa escuela de formación que tenían se fue perdiendo, se fue transformando en una escuela de cómo lograr acceder a tal puesto o tal otro o tal cargo, pero no hay detrás una formación. Nuestra labor de la universidad es recuperar eso. A partir de ahí lo que queremos es tratar de formar y formarnos. Y para eso es esta idea o esta intención de lograr formación, brindarla a la comunidad, que de la comunidad vuelva a nosotros. Por eso esta apuesta a la escuela de formación sindical como algo a largo plazo, que los trabajadores, que los líderes de movimientos sociales puedan venir y reciban una educación más formal, porque justamente la educación la van recibiendo, pero algo que sea formal, conectado con la universidad, en
toda una cantidad de áreas que van más allá de lo que podría ser específicamente la situación de los trabajadores, la legislación laboral, la legislación medioambiental, que tengan formación en economía, que tengan formación en cuestiones de género, en cuestiones de medio ambiente, en problemas coyunturales a los cuales tienen que responder, y que todos juntos nos vayamos capacitando en esa tarea. Este es el objetivo, por eso es el sentido de esta mesa, de ir viendo estos distintos enfoques e ir construyendo hacia adelante estas alianzas que creo que son esenciales para poder ir intentando al menos transformar esta sociedad que en lo personal no me gusta. Gracias. Bueno, voy a intentar aprovechar los 10 minutos para hacer algunas... primero, agradecerle muchísimo a Pablo la invitación. Lo nuestro va a ser mucho más descriptivo en función de lo que planteaba Pablo, que es las iniciativas que estamos teniendo en materia de formación, pero no me quiero privar de hacer algunas reflexiones en torno a por qué tomamos la decisión, porque no es una decisión simplemente circunstancial, sino que responde a necesidades propias de los trabajadores y su organización primaria y su organización más amplia como la CGT. Nosotros, por contar dos hechos importantes de los últimos tiempos. Primero, nos dimos a la tarea de intentar reunificar la CGT en la ciudad de Mar del Plata, y así se dio. Hace muy poco tiempo logramos una conducción unificada en la CGT que tiene dos componentes esenciales. Primero, la cuestión de género, que es una cuestión muy compleja dentro del universo sindical, porque todos sabemos que todavía la estructura machista predomina en las organizaciones, producto de un montón de factores, pero producto de decisiones internas de no abrir los espacios como corresponde a las compañeras. Eso fue modificado y la secretaria adjunta y una serie de secretarias son compañeras. En la CGT fue una discusión ardua, no fue simple, pero se logró. Y el segundo elemento muy importante, que tiene que ver con algunas reflexiones que hacía el panel anterior, era incorporar decididamente las organizaciones sociales a la mesa de la CGT, pero no como una cuestión oportunista, no porque los movimientos sociales hoy tienen mucha capacidad de movilización, tal vez más que organizaciones sindicales fuertes, porque el tema de la representatividad está en juego, sino porque el sujeto del trabajo ya no es solamente aquel que pertenece a la organización de trabajo estable por tiempo indeterminado como nosotros representamos. Ese sujeto que está en el barrio, que tiene pretensiones, que genera nuevos emprendimientos económicos, que se reconoce como de la economía social, es parte indescindible de lo que es el movimiento obrero. Ese reconocimiento a esta nueva gente es un paso fundamental en la vida de la institución, como la organización, la Confederación General del Trabajo. También se hubo un rico debate acerca de si se incorporaban o no estos elementos, porque ustedes saben que también conviven posiciones políticas más duras dentro de la organización sindical, que a veces tiene grandes confrontaciones ideológicas en el seno de la Confederación General. Sin embargo, me parece que imperio de la reflexión y de la realidad, esto ocurrió. Y estos dos datos nos llevaron a nosotros como organización sindical. Yo he asumido hace muy poco tiempo, en enero, la conducción del sindicato más grande de la ciudad de Mar del Plata, no el más poderoso, sí, pero el más numeroso. Vamos en camino a intentar hacer un sindicato más poderoso. ¿De la mano de qué es el más poderoso? Entre otras cosas, de la formación, que es un elemento central en la vida de las organizaciones. Porque ¿qué hicimos para llegar a eso? Primero, la verdad que hay que reconocer que el nuevo rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el contador Lazzaretti, cuando la CGT lo invitó, apenas asumió, a dar una charla, se ofreció rápidamente y empezó un vínculo muy interesante, que por primera vez se firma un acuerdo marco entre la CGT y la universidad. Hubo una experiencia anterior, pero había sido producto, entre comillas, de un castigo. Hubo un viejo dirigente sindical del SOIP en la ciudad de Mar del Plata, Abdul Sarabia, que después de una serie de manifestaciones muy duras en contra de algunos legisladores, lo mandaron a estudiar. O sea, el juez lo mandó a estudiar. Entonces hubo que firmar un convenio para que él pudiera, como organización de los trabajadores, ir a la universidad. Esto es cierto lo que les cuento. Y después nunca más hubo esta idea de trabajar desde el campo del conocimiento a lo empírico que nosotros de alguna manera representamos. Y firmamos un acuerdo marco que abrió la posibilidad a algunos gremios como el nuestro de sentarnos
a plantearnos la posibilidad de hacer una escuela de formación sindical. Cuestión que veníamos conversando hace mucho tiempo con el doctor Pablo Slavin, el padre de Pablo, que lamentablemente ha fallecido hace muy poco tiempo, y siempre conversábamos acerca de la necesidad de la formación sindical. Él era un estudioso de muchos temas, entre ellos el encuadre sindical, que nos llevaba muchos debates en el seno del sindicato, pero bueno, lamentablemente su fallecimiento no le permitió a él tomar las riendas de esto, pero sí fue un punto de inflexión muy importante en nuestra organización, y fue Pablo, hijo, quien tomó esto y lo podemos llevar adelante. ¿Cómo lo hicimos y por qué lo hacemos? Ha empezado en el día de hoy. Porque las organizaciones sindicales no se refundan cuando viene un secretario general. Las organizaciones sindicales marchan inexorablemente por el cauce de la historia, decía Juan B. Justo, y en esa marcha debemos comprender que sí necesariamente debemos reformularlo, qué modelo sindical corresponde a la nueva revolución 4.0 que está ocurriendo en el mundo. Porque la organización sindical tiene que reformularse algunas tácticas, algunas estrategias y algunos métodos de acción. Indudablemente, el viejo dirigente sindical empírico tiene que ser reemplazado por nuevos cuadros sindicales, que tienen que empezar a tener una visión mucho más abarcativa de los problemas de la sociedad. Debe reconocer sus deficiencias, que son muchas, pero también sus grandes fortalezas que tiene el movimiento sindical. Entre las deficiencias podemos señalar que la formación de cuadros sindicales no se ha hecho porque ha habido una política deliberada para que esto ocurra. No en términos generales, no en términos particulares, pero en términos generales, la idea de formar gente es la idea de formar el reemplazo. Y formar el reemplazo es una cuestión compleja en las organizaciones, porque es proponerse un tiempo, y proponerse un tiempo es hablar de alternancia, y hablar de alternancia para nosotros constituye hablar de democracia, porque debemos formar nuevos líderes democráticos en las organizaciones sindicales, en la medida de lo posible, porque también son organizaciones de una fuerte acción. Nosotros no podemos tener parlamentos en las organizaciones sindicales cuando mañana cierra una fábrica y hay que estar al lado de los trabajadores, o cuando hay que tomar una decisión inmediata, pero sí espacios de profunda reflexión acerca de qué queremos hacer con las organizaciones y cuál es el modelo sindical que queremos plantear desde hoy hacia adelante. Eso nos ha llevado a intentar hacer esta escuela que dé respuesta a nuevos tiempos, que es un camino que se inicia y no sabemos cómo va a concluir. Sí que somos de alguna manera iniciadores, que esta carrera nos permita a todos nosotros tener una continuidad y que ojalá se consolide sistemáticamente para que sea alguna instancia universitaria que podamos aprovechar los trabajadores. Y sí, y con esto termino, comprender que el movimiento obrero está reconociendo la importancia de ser heterogéneo. Aquel movimiento sindical cuya verticalidad a veces imponía y de alguna manera anulaba discusiones de cómo había que abrir, hoy se está reconociendo que su fortaleza está en lo heterogéneo. La inteligencia del movimiento obrero tiene que ser cómo esas múltiples partes encuentran un punto de acción. La agenda de acción sindical es la respuesta a los tiempos complejos que estamos viviendo y a los que vamos a vivir a partir del año que viene. Y yo creo que nuestra escuela de formación, más allá de formar líderes, debe plantearse como resultado de esa formación una nueva agenda que encuentre el movimiento obrero firme como tiene que estar ante las políticas neoliberales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El nombre de la clínica jurídica es largo, complicado, siempre nos genera inconvenientes. Bueno, yo les voy a contar un poco qué hemos estado trabajando durante todo el año con la clínica jurídica.
Y para hacerlo, en principio, lo que quería plantear era como mostrarlo el marco general, digamos, de cómo la entendemos en relación con la universidad, que es lo que entendemos por la universidad como un actor social que puede generar emancipación. Entendemos que la actividad del investigador académico no se reduce solo a trabajar en papers, sino que también tiene una obligación como parte de la ciudadanía de participar en la realidad social que le toca vivir. Y en este sentido, la extensión, digamos, en los últimos tiempos, un autor que es muy conocido, Tomasino, se plantea como parte elemental de lo que es la universidad, entendida no solo como un aspecto académico, sino la integralidad entre lo académico, la extensión y la investigación. Ahí yo tomo una definición de un autor colombiano que es Garavito, muy conocido en el litigio estratégico, que habla de investigación anfibia y que él cuenta todas las dificultades que se le presentan a él como actor social en determinados conflictos, por ejemplo, conflictos de desplazamiento migratorio en los que él ha interactuado, así como después llegar al escritorio y sentarse con otros académicos con un traje y conversar, digamos, en otros términos. Y bueno, la necesidad de, por un lado, no caer en el diletantismo académico, es decir, no perder la pata teórica, que es la que nos permite generar conocimiento, pero tampoco quedarse estancado, digamos, detrás de un escritorio. Entonces ese sería como el marco general. En cuanto a los integrantes, la clínica jurídica, si bien se desarrolla acá en la Facultad de Derecho, está compuesto por integrantes de otras carreras, por ejemplo, estudiantes de arquitectura, y además ahora hemos incorporado estudiantes también de licenciatura en economía, lo que nos va a permitir abordar los problemas desde una mirada integral. Los objetivos de la clínica son generar herramientas en relación con el hábitat, la calidad ambiental y la vivienda en un barrio específico, porque me faltó explicar algo sumamente importante, que es que esta clínica jurídica está pensada en un barrio de nuestra ciudad de Mar del Plata, que es el barrio Nuevo Golf, y que decidimos ubicarla allí porque es uno de los barrios con condiciones peores de habitabilidad, que esto también ha sido identificado por investigaciones de la universidad, y donde hay mucha presencia de otros colectivos de la universidad, como por ejemplo la gente de arquitectura, que está con su proyecto de hábitat y ciudadanía, trabajando fuertemente allí para generar condiciones de vivienda mínima para la gente, porque hay, digamos que las viviendas son muy precarias, entonces lo que hacen es un techo y una base sólida para que no haya problemas, por ejemplo, con la electricidad, etcétera. No sé si querés ir un poquito más rápido, porque tengo en realidad un montón de filminas. Bueno, el entramado conceptual del que partimos es que, por un lado, hay ciertas condiciones materiales que consideramos que son prerequisitos de la ciudadanía, que esto es algo que se estuvo conversando en todos los paneles previos, es decir, esta cuestión de la desigualdad social, si de algún modo impide la democracia, impide el ejercicio de la ciudadanía, y eso es algo que consideramos como básico y elemental, es decir, si no hay ciertas condiciones mínimas materiales, el sujeto no puede ser un ciudadano pleno. Entonces, en ese sentido aparece la noción de los derechos económicos, sociales y culturales, que los consideramos exigibles
y que entendemos que parte de esta clínica jurídica tiene que ver con generar un nuevo pensamiento, generar la difusión de la exigibilidad de estos derechos económicos, sociales y culturales, que normalmente ni en la cultura jurídica ni en la cultura en general se considera que es de este modo, sino que se los entiende como derechos menos importantes que los derechos de libertad. Esto se asocia también con toda una corriente actual que tiene que ver con que se considera que el presupuesto, los presupuestos que definen cuáles serán los recursos que se van a utilizar para garantizar ciertos derechos, están sometidos o deberían estar sometidos al control de estos derechos, es decir, que se entiende que el presupuesto ya no es algo totalmente arbitrario o discrecional por parte del poder político, sino que el presupuesto es un medio para lograr garantizar los derechos. Entonces esto también es otro presupuesto conceptual de lo que planteamos, que se suma a la idea del litigio de interés público. ¿Por qué? Porque pensamos la clínica como un dispositivo que intenta generar un litigio de interés público en sentido amplio, es decir, iniciar acciones bien administrativas o luego judiciales para poder garantizar estos derechos. Y usualmente las estrategias o una de las estrategias que utiliza el Estado para decir que no está en condiciones de cumplir con estos derechos es apelar a los recursos, es decir, no nos alcanzan los recursos, la decisión de a dónde asignamos los recursos es una decisión política, no depende de no puede el Poder Judicial inmiscuirse en eso. Entonces nosotros consideramos con las nuevas corrientes en ese sentido del derecho constitucional que sí el Poder Judicial podría estar incidiendo en la asignación de recursos. Además, bueno, entendemos el derecho a la ciudad desde una perspectiva de las mujeres. Por otro lado, la clínica jurídica se pensó como un dispositivo pedagógico crítico en el sentido de incorporar a muchos o a aquellos estudiantes que quisieran formar parte de ella. ¿Por qué? Porque lo pensamos a futuro en el sentido de que hoy en día la mayor parte de las facultades de Derecho tienen una visión muy privatista de la enseñanza y no otorgan las herramientas necesarias para que los estudiantes sean actores sociales con capacidad de cambio digamos, en relación con la desigualdad social y económica. Entonces lo pensamos en ese sentido como un dispositivo pedagógico, crítico también en la teoría de Duncan Kennedy de decir que al interior de las facultades de Derecho se reproducen los mismos sistemas jerárquicos que existen al exterior de los muros de las facultades de Derecho y intentando un poco romper eso. Sí, seguí porque en realidad son un montón, estoy un poco acelerada porque quise hablar de todo y bueno, no sé si voy a llegar con el tiempo. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, a veces, si bien todos conocemos, al menos los que somos abogados, muchos casos sumamente importantes que han generado cambios relevantes en las políticas públicas, pero a veces son difíciles de continuar y generan mucho desgaste en la población. Entonces, cuando nosotros pensamos que para cualquier reclamo necesitamos el apoyo de una población en particular, por ejemplo en este caso del barrio, tal vez es mejor iniciar las acciones con las autoridades locales, conversando y viendo si podemos alcanzar algún tipo de negociación que nos permita generar un cambio sin necesidad de esperar extenuantes litigios judiciales que además muchas veces no sabemos cuál va a ser la repercusión en cualquier juzgado, digamos, local, porque uno no sabe cuál es la perspectiva del juez, si el juez está en condiciones de responder a ello, si tiene el conocimiento, si está de acuerdo. Entonces, digamos que entendemos en ese sentido el litigio estratégico amplio porque incluye las negociaciones más bien locales con las autoridades. Nosotros lo que hicimos durante todo este año de ejecución fue
hacer algunos reclamos originados en base a lo que habían sido los planteos de la comunidad del barrio, que tenían que ver con algunos temas puntuales, por ejemplo la cuestión de las calles y las luminarias, que estaban en muy malas condiciones, y que eso repercutía además en el transporte público, que no tenía una continuidad, que muchas veces cesaba en su funcionamiento, y eso lo que perjudicaba era no solo la cuestión de la educación, de la regularidad de los niños en el colegio, el acceso a la ciudad, digamos, central, y además el acceso a la salud como alguno de las cuestiones que perjudicaba. Entonces, el primer planteo fue la solicitud de que se arreglen las calles, que se arreglen las luminarias. Esto de las luminarias además tenía que ver con que si nosotros pensamos a la ciudad desde una perspectiva de género, muchas veces la ausencia de luz es un aliciente para la comisión de algunos delitos violentos, entonces necesitamos o fundamentamos nuestro planteo desde esa perspectiva también. En relación con el transporte público, se hizo ahí una primera presentación solicitando la continuidad del servicio de la única línea de colectivo que arriba a la ciudad. Y luego de eso reclamamos también la presencia de otra línea que ellos necesitan para llegar al ejido urbano, porque normalmente, por ejemplo, para alcanzar el hospital de niños necesitan tomar 2 colectivos y eso les lleva más de 1 hora de trayecto. Pensemos que es una sociedad con familias muy vulnerables que normalmente no tienen un transporte privado y entonces dependen fundamentalmente del transporte público. Nuestra presentación, que después se convirtió en un informe técnico, fue llevada también al Honorable Consejo Deliberante, a la mesa de trabajo Viajar Mejor, donde tomaron nuestro planteo para poder pensar a futuro la licitación del transporte público y tener en cuenta lo que estábamos reclamando, que era que se incorporara una línea más de transporte de colectivo. Por último, otra de las apuestas más importantes de la clínica fue presentar un planteo ante Obras Sanitarias solicitando la extensión de la red cloacal, porque después van a ver algunas fotos de las deficiencias que genera el hecho de no tener red cloacal, sino que se manejan con pozos ciegos, y esto, bueno, genera problemas ambientales, problemas de salud que, digamos, perjudican aún más la población. En relación con el transporte público, se detectó el déficit grave de accesibilidad pública que hay al barrio y se solicitó, digamos, se fundamentó en la idea de que es un servicio público no domiciliario y debe satisfacer ciertas condiciones como la regularidad, la universalidad y la obligatoriedad. Es decir, esto también se planteó en la mesa de diálogo con el secretario de Transporte, en el sentido de que no es algo que puedan arbitrariamente decidir discontinuar un servicio, porque es un servicio público en el que el Estado está obligado a cumplirlo. Sí, si querés seguir un poquito más. Otra de las cuestiones es que en todos los planteos es imposible explicar pormenorizadamente cuál fue el fundamento en derechos que hicimos, pero una de las cuestiones fue que identificamos algunos grupos vulnerables que, como ustedes saben, son aún más protegidos por la ley. Entonces ese es, digamos, el planteo desde los derechos, fundamentar en el resguardo a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas con problemas de mayoría de edad o de vejez. Bueno, ahí la cuestión de los niños y la educación, de cómo perjudica el hecho de el transporte público que esté discontinuado. Sí, sí. Bueno, acá vemos algunas fotos, porque en nuestras recorridas por el barrio hemos podido advertir con nuestros propios ojos cómo es esa situación, digamos,
ambiental que se genera por el desborde de los pozos ciegos. La gente normalmente se conecta ilegalmente a una red general que hay pasando la calle Cerrito, y en muchas ocasiones eso se desborda y se junta con los desvíos del arroyo del Barco que pasa por allí, y entonces las calles quedan muy anegadas. Nos contaban de una persona, por ejemplo, que iba caminando por allí y se cayó, y fíjense, esto me parece a veces una anécdota, puede ilustrar muchas cosas. Nos contaban que una persona iba en su bicicleta hacia el trabajo, se cayó, se lastimó y quedó ahí. Buscando jurisprudencia, yo encontré que una persona en la ciudad de Mar del Plata se había tropezado frente a la iglesia Nueva Pompeya. Esa persona era empleada municipal, entonces inició un juicio a la municipalidad, a la iglesia, y logró que indemnizaran porque las calles, la vereda no estaba en condición adecuada. Entonces, una persona que conoce sus derechos, que tiene el recurso al acceso a la justicia, que todos sabemos que el acceso a la justicia es algo que está también sesgado por clase, puede reclamar por daños propios individuales. Otra persona que no conoce sus derechos, no sabe cómo reclamar ni a dónde recurrir, no tiene los mismos derechos, y esto implica una discriminación, una desigualdad entre individuos que forman parte de una misma ciudad, de un mismo estado. Bueno, remarcar la idea de los deberes del Estado en relación con estos derechos, y también tenemos una tarea muy grande de difusión que me parece que necesitamos como salir a la comunidad y empezar a mostrar y generar el debate para que el ciudadano común pueda ponerse a pensar si efectivamente estos son derechos del mismo modo que los derechos de libertad o no lo son. Bueno, nosotros tenemos una gran vinculación con otros actores universitarios. Como les decía, el proyecto de Hábitat y Ciudadanía de la Facultad de Arquitectura tiene muchos años de trabajo, hacen un trabajo impresionante, fenomenal, junto con EDEA, por ejemplo, hacen conexiones seguras y le dan a la gente un mínimo como para construir su vivienda. También trabajamos con el proyecto de extensión en educación ambiental, que por ejemplo ha hecho plantaciones de árboles y ha identificado microbasurales, en los cuales en esa identificación de microbasurales en el barrio nosotros acompañamos. Y también trabajamos con la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, que nos proporcionó un informe socioambiental para presentar en el expediente de obras sanitarias, como para mostrar una mayor legitimación del reclamo. Nos parece sumamente importante el trabajo interdisciplinario, porque entre todos vamos identificando los problemas y el modo de abordarlos, y además, bueno, nos acompañamos en la tarea y podemos ofrecer mejores soluciones. La perspectiva que tenemos es a futuro. Digamos, ayer tuvimos una reunión con uno de los integrantes del Centro de Encuentro Comunitario, que funciona en uno de los comedores del barrio, que tienen a través de un convenio con la provincia la presencia de un trabajador social y un administrativo, y que eso nos permitirá hacer talleres de concientización en relación con el derecho a la ciudad, y talleres también para que las personas en el barrio identifiquen cómo es su barrio hoy, qué es lo que quieren a futuro, cómo se lo imaginan, y empiecen a organizarse y a ver cómo luchar por sus derechos. Y en esto, bueno, hay distintas herramientas. Una de ellas podría ser el uso de la cartografía social, pero la idea fundamental es pensar en empoderar a la gente para que pueda por sí misma reclamar sus derechos. Por supuesto, nosotros seguiremos con el seguimiento de los reclamos administrativos, y si es necesario iniciar algún reclamo judicial. Y bueno, esto, igual el proyecto de extensión tiene 1 año de duración, eso también lo hemos charlando, porque nosotros somos como noveles en esta cuestión de la extensión, y lo hemos charlado con otra gente que tiene mucha experiencia, y habla de la necesidad de mantener en el tiempo los proyectos, porque tal vez uno inicia con mucho entusiasmo y eso tiene un periodo de 1 año, y después digamos que queda como pendiente mucho trabajo por hacer, porque estas cuestiones no se resuelven de un día para el otro, sino que lleva mucho tiempo de trabajo. Bueno, nada más, muchas gracias.
Bueno, antes que nada, buenas tardes, y quiero empezar felicitándolas porque hoy el colectivo de las investigadoras de la Universidad Nacional de Mar del Plata recibió el premio Alfonsina. Así que, bueno, mis felicitaciones. Bueno, y también agradeciéndoles por haberme invitado, y en general nos invitan para, sobre todo dentro de un contexto externo muy desfavorable para la investigación, nos invitan a que expongamos nuestros planes, nuestra visión, etc. Es mucho menos común que nos inviten a hablar sobre un tema que en general ha sido menos explorado, que es la investigación-acción y el compromiso social, en relación al compromiso social universitario. Entonces, lo que pensaba muy brevemente comentarles es cuál pensamos que sería el método de intervención óptimo. Pensábamos ver un poco la historia, ¿sí?, de la investigación, de dónde sale la investigación-acción. Luego pensábamos visitar cuál era la cultura en general de la investigación y dónde estamos. Y finalmente comentarles de alguna manera cuáles son los planes o cuál es nuestra visión y hacia dónde nos gustaría que fuéramos con la investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que bueno, es más o menos las ideas que teníamos. Entonces, ¿cuál es, de alguna manera, cuál sería el método de aproximación o la estrategia óptima? Bueno, creemos que serían, no dudamos que serían, porque los problemas que en general demanda la sociedad son complejos, que demanda la sociedad resolver, y entonces requieren de investigación, extensión, transferencia, vinculación y enseñanza. ¿Sí? El proceso de enseñanza-aprendizaje, no lo dudamos. Pero bueno, si ya les puedo ir adelantando que no estamos ahí, que estamos lejos. Pero podemos ver un poco, yo soy ingeniero agrónomo, eso también para mí es que en un congreso de filosofía y derecho quieran escucharme, para mí es realmente un honor. Cuando estudié, tuve el placer de que una de las materias fuera extensión. Y yo estudié en Balcarce, y Balcarce está muy imbuido por la filosofía del INTA. El INTA tenía un servicio de extensión cuya visión ha evolucionado mucho. Bueno, cuando cursé extensión era claro que existía una visión, que es la visión objetivista, en la cual, por un lado, ahí está el investigador, productor del conocimiento, casi el detentor de la producción del conocimiento, y el extensionista que de alguna manera difunde ese conocimiento. Otras escuelas, bueno, ustedes saben, el método científico, tal como lo conocemos, la fisiología de Claude Bernard, es del último tercio del siglo XIX. Pero ese enfoque, ¿no?, de objetivista es prácticamente el único en el cual la investigación y la extensión
son estrategias o aproximaciones separadas. Otras escuelas, tales como hoy nombraba Pablo, aquellas que provienen de o que están basadas en un enfoque marxista, o también la escuela estructuralista, consideran que hay una co-construcción del conocimiento, es decir, ya no hay más una simple vía del conocimiento, va desde la investigación hacia la extensión, bueno, justamente investigación-acción es un concepto muy posterior al método científico y es de fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lewin lo expuso. Si bien, bueno, como decía Pablo, está subyacente, ¿sí?, en las ideas de Marx y Engels. Y entonces, incluso para comentar ese mismo servicio de extensión de INTA, que en su momento, lo cual era muy importante, porque si piensan que eso existe desde finales de la década del 50, el INTA es uno de los pocos institutos agrícolas que tiene, pero también lo que es importante, que tenía en ese momento un servicio de extensión. Es decir, que reconocía la importancia. Ninguno de sus equivalentes, los INIAS, Embrapa, incluso en Europa, el INRA de Francia o el INIA de España, no tienen ese enfoque. Bien, entonces, por un lado, dicho eso, me gustaría hablar de dónde estamos. Y ahí es cuando uno mira, por ejemplo, la universidad en su conjunto. Nosotros tenemos 1.800 investigadores y cuando vemos los índices que habitualmente se usan para evaluar la investigación, esos índices son muy buenos. La universidad, dependiendo del año, está entre el quinto y el octavo ranking en Argentina, con las universidades que están por encima son universidades en general tradicionales, de bastantes más años de antigüedad, y que en general están en las capitales, o ya sean nacionales o de provincias, o en ciudades muy grandes como la Universidad de Rosario. Y de mucho juegan un rol muy importante dentro del país, ¿no? Entre la segunda y tercera desde el punto de vista económico. Bien. Entonces, por un lado existe eso, después si uno mira la investigación, ya empieza a separar, si ve una heterogeneidad, en general ligado, como hoy decían, no solamente en el caso de extensión, sino también en de investigación, muy ligado a las características de la unidad académica. Es decir, cuál fue el enfoque principal, si sobre todo fue enfocado pensando en una actividad privada, etc. Pero, es decir, de ninguna manera eso involucraría una falta de interés, sino un enfoque que ha sido diferente. Bueno, pero por otro lado, si uno mira, y ahora vamos a investigación-acción, en general no hay muchos casos. Un caso claro es el de ustedes, que quieren ir hacia ahí. Algunos grupos de arquitectura. Y es claro también en trabajo social. En trabajo social, ¿sí?, prácticamente uno ve que el enfoque que tienen es de... no imaginan la investigación sin que vaya acompañada de la intervención. Ahora dimos esos ejemplos, pero el resto, en general,
tenemos que pensar que hay una cultura. El sector, digamos, el colectivo de los investigadores tiene usos, costumbres, una determinada cultura. Ese campo ha sido muy estudiado, por ejemplo, por la sociología. Pienso en Pierre Bourdieu, pero también a nivel nacional. Y bueno, tiene determinadas características que en gran parte debemos pensar que permiten que esa investigación haga que la universidad dé en los índices entre el quinto y el octavo lugar. Pero, por ejemplo, esa cultura hace que no muy fácilmente pudiera o podría, que la hace muy eficiente en muchos casos, podría cambiar a una estrategia diferente rápidamente. Bueno, nosotros estamos convencidos que el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, o la promoción del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, es muy importante para poder abordar los problemas que suelen ser complejos, tanto aquellos de interés, llamémosle social, local, regional, como por ejemplo la problemática de la zona hortícola. Nosotros tenemos una zona hortícola, frutihortícola con un enorme potencial, pero también con serios problemas a nivel de ambientales. Solo con mirar Google Earth uno ve cómo en nuestra zona frutihortícola las quintas y las casas están sacando en la parte de la sierra, están claramente, forman una especie de mosaico, ¿sí? Entonces eso por un lado crea esa dicotomía entre el que quiere producir y quiere una producción que sea buena, y por otro lado el que siente que están fumigando y que eso puede atentar contra su salud, etc. Pero por otro lado también ligado a diferentes formas del trabajo no deseables, como el trabajo infantil, casos de trabajo esclavo, etc. Es decir, una situación social en algunos casos problemática. Por otro, o la problemática de los residuos urbanos, son problemáticas complejas que van desde desde las comunidades la comunidad que vive en el predio hasta, en muchos casos no necesariamente con soluciones tan importantes ingenieriles, sino sociales, etc. Y por otro lado, los desafíos de la megaciencia han mostrado, a nivel, por ejemplo, de estudios básicos, que es necesaria también un trabajo multitransdisciplinario para poder abordar esos problemas. Entonces, por eso creemos que el fomentar las investigaciones interfacultades e interdisciplinarias podrían colaborar a abordar esos trabajos, a poder resolver esos problemas. Bueno, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros empezamos en una tarea, porque justamente hay una cultura en la cual lo disciplinario está muy bien, pero para poder osar hacia la inter y la transdisciplina es necesario de alguna manera incentivar a ir hacia ahí. Bueno, lo que empezamos haciendo son cursos pensados sobre todo en becarios y jóvenes investigadores. Ya desarrollamos 2 de todas las disciplinas de toda la universidad. Uno de los cursos fue de Ciencia Política y Sociedad, y estuvo a cargo de Pablo Kramer y Adriana Felt.
El otro fue sobre la ciencia y estuvo a cargo de Federico Schuster. Y por ejemplo en el curso de Federico había 15 disciplinas, que iban desde el derecho a la enfermería, desde la ingeniería en materiales hasta la medicina. Y luego, otra propuesta fueron las primeras jornadas de investigación, es decir, investigar UNMDP. Este año hizo las primeras jornadas de investigación, en la cual más de 850 participantes presentaron pósters, hicieron actividades en conjunto, discusiones, etc. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, aún en este contexto adverso, y en este momento lo que estamos haciendo es trabajando con la normativa, es tratar de abrir programas de investigación interdisciplinarios, interfacultades sobre todo, que permitan de alguna manera abordar estos temas y tratar de financiarlos, siempre respetando, por eso esto es una universidad y la universidad justamente lo que está bueno es la diversidad, siempre respetando que puede haber algunas áreas que sea más difícil que interactúen algunas disciplinas, pensando en que de ninguna manera se debe ir solamente hacia un lado, sino también conservar, respetar y fomentar la educación básica, la investigación básica, etc. Así que bueno, es hacia ahí hacia esa investigación en contexto, en esos programas también se podría hacer, no como actividad prioritaria, pero extensión, transferencia, es decir, intervención, es hacia ahí donde vamos. Lejos aún de esa estrategia óptima en la cual pensábamos al principio, pero aunque sea tratando de osar y de invitar a explorar ese camino. Así que bueno. Bueno, ante todos, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Juliana, muchas gracias, doctor Slavin, por la invitación. Voy a tratar de ser bastante conciso con lo que traje, pero como la verdad que me interesan todos los temas que se fueron tratando, conversando, igual que el panel anterior, y me voy quedando enganchado de algunas cosas, voy a tomarme aunque sea un minuto como a modo de introducción. Lo que mencionaba el doctor Slavin sobre la cuestión de la complejidad y del abordaje integral de los fenómenos y de los problemas versus la especialidad en la que estamos acostumbrados a trabajar, me parece un concepto y una idea central, ¿sí? En general a los abogados y a las abogadas nos forman en normas, nos forman en códigos, entonces nos forman en casi nada prácticamente, porque la capacidad que tenemos de análisis, de pensamiento, de complejizar un poco más y de trabajar y de pensar con otras disciplinas las problemáticas y los fenómenos con los que abordamos es mucho más complicado, digamos. La realidad es una sola y nosotros la dividimos en jurídico, y los jurídicos lo dividen en 2 millones de pedacitos, y un pedacito nosotros pensamos que es el universo y tratamos de pensar soluciones desde esa partecita, lo cual vuelve todo bastante más complicado. Felicitarlos por el proyecto, la verdad me parece buenísimo, es muy bueno, es muy integral. El modelo de observatorio para mí es el modelo de organización que puede reunir todas las funciones de la universidad de la mejor manera, la extensión, la docencia, la investigación. Parece que el modelo de observatorio con objetivos claros y con objetivos realizables es un modelo de intervención dentro de la universidad y fuera de la universidad súper valioso. Otra cuestión que me estaba preguntando mientras conversaban
estamos a 100 años de la reforma universitaria, donde una de las banderas fue la extensión, y hace, le digo con motivo del eje y del nombre de este panel, ¿no? Hace apenas 7, 8 años que la extensión en la universidad empezó a tomar fuerza, ¿no? Es como que nos tomamos nuestros tiempos también en Argentina para que las banderas se conviertan en realidad. Y digo también que hemos estado haciendo desde la universidad si no hemos estado haciendo extensión, investigación y docencia de forma o con una mirada más integral, ¿no? Es el mismo planteo que nos hacemos con la enseñanza del derecho. Si no enseñamos práctica del derecho, ¿qué estamos enseñando? Digamos, si nada más explicamos o repetimos normas, ¿qué es lo que estamos enseñando? Me parece que eso es algo que ha empezado a revertir por lo menos la universidad, se ve en general. No sé si todos saben, pero este año las facultades de Derecho, las carreras de Derecho están en proceso de acreditación frente a la CONIAU. Una de las primeras cosas que planteó CONIAU es que las facultades de Derecho no hacemos investigación, ¿sí? como una cuestión general. Imagínense si piensan que no hacemos investigación, lo que deben pensar de que hacemos de extensión, ¿no? Pero lo planteo como, no estoy juzgando la crítica y demás, lo estoy pensando para dentro de la universidad, cómo nos planteamos los modelos universitarios, cuánto es de retórica política coyuntural, cuánto tiene de carne real, ¿no? de la propia institución. Y ahí un primer punto sobre, yo voy a hablar de responsabilidad o compromiso social universitario y un proyecto que hemos desarrollado desde la Facultad de Derecho de la UNICEN en Azul, Tandil y Olavarría. Pero un primer tema vinculado con esto que me preguntaba, justamente cuál es el fundamento o cuál es el fundamento que creemos que tiene el compromiso social universitario. No, porque nosotros hablamos de responsabilidad social universitaria, de compromiso social universitario, de devolverle a la sociedad lo que nos da porque paga impuestos. La verdad que a mí es la idea de los fundamentos y de organizar sistemas es algo como que me... Omar Jefes. Es una idea que... Perdón. Que me obsesiona bastante, porque si no sabemos por qué hacemos las cosas desde una institución pública, nosotros estamos en una institución pública, si no sabemos eso, no sabemos para dónde ir, no sabemos cómo plantearnos objetivos, metas, digamos, qué queremos lograr, qué queremos medir. Me parece que la idea, a mí siempre me incomodó esta idea de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da porque paga impuestos. No sé, podría venir alguien y decir yo no pago impuestos, no me devuelvan nada, o yo pago más impuestos que otros. No sé, me parece que la idea de ese sostenimiento social y por eso la evolución. Yo estoy más por el lado, soy docente de Derechos Humanos y de Clínica Jurídica, así que van a notar todos los vicios de la disciplina. Me parece que la idea es que la universidad pública es una institución pública y como tal tiene las obligaciones que le competen al Estado por desarrollarse en una democracia constitucional donde rige una constitución, donde rigen los tratados internacionales de derechos humanos que plantean la idea de que las instituciones públicas tienen obligaciones, las personas tienen derechos y nosotros como institución pública tenemos que garantizar derechos humanos, como todo el Estado. Me parece que el fundamento de la responsabilidad o del compromiso social universitario, como se quiera llamar, es el mismo fundamento que el fundamento de la democracia constitucional y de los derechos humanos. El respeto de la persona humana, el respeto de los derechos humanos, procurar la mayor autonomía, el desarrollo de la mayor autonomía de las personas, el desarrollo de un plan de vida, lograr, que se mencionaba en el panel anterior, las cuestiones de igualdad y libertad, digamos, realizar esos valores, que los derechos sean exigibles. Hace pocas semanas el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación planteó algunas dudas sobre, otra vez, la exigibilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales. Claro. Digo, me parece que es un punto que tenemos que tomarnos una idea, porque por más que, reitero, vivimos con una constitución que en el 94 fue modificada, vivimos en una democracia constitucional, en un Estado de Derecho, las instituciones públicas parece que el enfoque de derechos humanos muchas veces para su organización, para su diseño, para la planificación de políticas públicas, para distribuir los presupuestos, no lo estarían teniendo muy en cuenta al enfoque. Y me parece que, me guste o no, a mí personalmente o no, es algo a lo que no puedo escapar porque es una norma de convivencia que nos hemos dado como sociedad. Después de eso, digamos, de pensar sobre el fundamento, la idea del fundamento, para esas cosas Ferraioli, Nino, me parece que son lecturas imprescindibles para verlo desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo se desarrolla el compromiso social o la responsabilidad social universitaria? De múltiples formas. Me parece que la primera es que la comunidad universitaria forme profesionales que el día de mañana sean excelentes profesionales para sí mismos y para la comunidad. Digo, no es necesario tampoco, más allá de que la idea de compromiso tiene la cuestión de la transferencia o de la cuestión extraáulica, me parece que el compromiso social de la universidad empieza por tener conciencia de la formación de sus estudiantes, de los futuros profesionales, porque particularmente en abogacía o en derecho, formar abogados absolutamente abstraídos o desconectados o con indiferencia y poca empatía con su comunidad, con la problemática de su comunidad, con la ética profesional, con el rol social de la profesión, no tiene mucho sentido. Me parece que empieza un poco por ahí, una de las variantes. Después hay múltiples formas o modelos de desarrollar el compromiso social universitario. La inclusión, nosotros en la facultad tenemos particularmente prácticas de extensión y prácticas solidarias que los estudiantes tienen que cumplir. Ahora lo modificamos y pasan a ser prácticas socioeducativas, que estamos trabajando varios proyectos con un profesor de esta casa, que es Néstor Secchi. Él nos está ayudando mucho con eso allá en la UNICEN. Está generando algunas resistencias, en derecho no, porque bueno, ya veníamos acostumbrados a esto de que la facultad no es nada más la formación áulica y demás. Creemos que las prácticas socioeducativas como forma de tomar el hecho educativo, el aprendizaje, la enseñanza y recoger la extensión, la docencia y la investigación es una línea de trabajo interesante, hay que pensarla muy bien, hay que planificarla muy bien. Así que con una de esas líneas ahí vamos trabajando. Yo les dije que iba a comentar un proyecto en particular que tenemos, que es un programa de promoción de derechos y acceso a justicia. ¿Sí? Es un proyecto que empezamos en el 2017, después de varias pruebas, varios intentos o varios proyectos individuales. Tratamos de sistematizar y de organizar todo lo que teníamos dando vuelta, que estaba relacionado entre sí, pero que no lo estábamos conectando. El programa básicamente tiene tres objetivos. Mejorar las condiciones de acceso a justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que es un problema grave de la democracia, de nuestras sociedades. Digo, el problema de no solamente la vulneración de derechos en particular, sino del derecho de acceso a justicia en particular, que va a ser la vía que va a posibilitar cualquier posible exigibilidad de derechos. El segundo objetivo es contribuir a mejorar las vinculaciones y coordinaciones interinstitucionales. En este punto la universidad tiene un valor agregado y tiene una posibilidad enorme de juntar a otras instituciones, de vincular y sentar en una misma mesa a otras instituciones a conversar y a articular formas de funcionamiento. Digo, los sistemas de acceso a justicia, en particular los sistemas de garantía de derecho, tienen muchas instituciones que en general funcionan absolutamente desarticuladas y eso es un problema en sí mismo para la garantía de derechos. O sea que
fuera de cualquier complejidad mayor, técnica, jurídica, lo que fuere, hay una cuestión de el propio Estado no dialogando consigo mismo que genera afectación en la garantía de derechos. La relación entre el ámbito judicial y la administración, la relación entre el ámbito de la administración local, provincial y nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces porque no se gustan las caras, porque se llevan mal, porque qué sé yo, todas las definiciones y las relaciones entre las personas las personas que trabajan en las diferentes instituciones terminan perjudicando lo que es el respeto y garantía de los derechos de las personas. Las mesas de entrada públicas de las oficinas públicas en general son un buen ejemplo de eso, ¿sí? De responder que no a una persona que se animó a ir a preguntar algo, de decir que no decir a dónde, si es que no poder derivar eficientemente, no poder hacer una coordinación con otra oficina pública. Y en tercer lugar, el objetivo del programa es generar espacios de enseñanza práctica para los estudiantes, justamente en vinculación con poblaciones de su propia comunidad que tienen situaciones de vulnerabilidad en materia de derechos. Entonces, esos tres objetivos son los que guían el programa. ¿Cuáles son los espacios que desde la facultad trabajamos en el programa? Tenemos consultorios jurídicos gratuitos para causas de familia en Tandil, en Azul y en la ciudad de Olavarría. Y tenemos consultorio para víctimas de violencia de género en la ciudad de Azul. ¿Sí? Estos consultorios los trabajamos en coordinación y en vinculación con la Defensoría Pública. Muchas veces o la gente viene directamente al consultorio o la Defensa Pública nos deriva cuando allá está el tema de que hay una sola Defensoría Civil por ciudad, entonces muchas veces no puede patrocinar a las dos partes. Trabajamos con la defensa, con el Colegio de Abogados, nos ha sido un poco más complicado trabajar. Bueno, hasta ahora no hemos podido trabajar en realidad, así que no ha sido complicado en realidad. Sí, bueno, hay cuestiones ahí que piensan que vamos a hacer competencia desleal o la toma de casos, hacernos millonarios y esas cosas que pasan en los consultorios jurídicos gratuitos. Los consultorios lógicamente tienen una distribución que es barrial, atienden en espacios barriales, en un centro catequístico, en un centro de salud, no tienen la lógica de la centralidad, sino que tratamos que la universidad y que los propios espacios sean un lugar de pertenencia en el propio barrio. Eso es un objetivo a mediano o largo plazo, ¿no? Tenemos estos dos consultorios, tenemos clínica jurídica de interés público, que la estamos trabajando básicamente con proyectos de ordenanza o proyectos de políticas públicas. No estamos haciendo litigio todavía, porque no tenemos capacidad todavía de docentes y demás como para abordar algo de esa magnitud o esa complejidad. Pero sí estamos tratando de incidir en esto que decía hoy Juliana, de juntarnos con el Ejecutivo, de juntarnos con los legisladores y decirle, miren, pasa esto, cómo podemos... Y la universidad tiene una espalda interesante, por lo menos allá, y es respetada. Entonces, si vienen los de la universidad, los derechos por ahí son más escuchados, o hay posibilidades de que se escuche más a la gente de Villa Piazza que, no sé, no tenían la plaza porque se le habían dado a una persona para que haga campeonatos de fútbol. Ese tipo de cosas. Entonces uno manda un WhatsApp y dice, mira, nos podemos juntar por esto. Y las cosas se solucionan, ¿no? Hay que aprender derecho por ahí, a veces hay que... Bueno, pero funciona así, lamentablemente. Tenemos centro de mediación comunitaria, ¿sí? Trabajamos también en algunos barrios con centros de mediación comunitaria, apostando a otros mecanismos de resolución de conflictos. Cuesta muchísimo implementarlo, cuesta muchísimo que la gente tome para los problemas de menor cuantía o de menor gravedad, tome en consideración la posibilidad de resolverlos ellos mismos con un tercero. La policía sigue siendo un referente importante para la solución de problemas vecinales. Yo siempre digo lo mismo, por ruidos molestos no tiene nada que hacer un patrullero, ¿no? Por tema de pastizales, por tema de basura, hay un montón de cuestiones que los propios vecinos podrían estar resolviendo de una forma pacífica sin necesidad de acudir a justicia y demás.
Así que en eso estamos trabajando, en formación de mediadores comunitarios y en atención, ¿sí? Todos los espacios tienen la doble característica de formación y de atención. Y por último, el último espacio es un centro de orientación jurídica gratuita, que es un proyecto de graduados que en su momento hace 2 o 3 años generamos, con la idea de hacer orientación o atención legal primaria, ¿sí? Como una especie de mesa pública general donde cualquier persona puede ir a manifestar y a contar qué le pasa y poder darle un diagnóstico, decirle, bueno, vos tenés esto, es grave, no es grave, tenés que ir acá, podés ir allá, etcétera, etcétera. El método clínico, digamos, de atención. Ahí también fuimos bastante... Esto funciona bastante bien en las 3 ciudades, la gente se acerca mucho, por ahí algo que a una persona lo está desvelando durante un montón de tiempo, no sabe qué es, no sabe la dimensión del problema, la complejidad del problema, si es un problema. Esto de que la persona caiga y diga, señor, me llegó un papel y tiene una demanda grande como una casa, estas cosas nosotros tenemos que hacer algo ahí. También hemos recibido crítica porque nosotros damos a conocer cuáles son los motivos de consulta y claro, hay un montón de cuestiones que son de vivienda, de posesión, ¿sí? Claro, nosotros cómo vamos a estar atendiendo gratuitamente cuestiones de vivienda, son los cuestionamientos, no podemos hacer informes, nada de este tipo. Pero bueno, está funcionando bien esto íntegramente. Nada, esta cuestión de que todos los espacios cumplen esta doble función de atención y de atención con estudiantes para que tomen contacto y empatía con las personas, para que aprendan a hacer entrevistas, para que aprendan cómo preguntar, para que aprendan cuáles son los hechos, para que aprendan qué es lo interesante de todo lo que una persona narra cuando llega y se siente en confianza con alguien, que empieza y termina en 45 minutos y con todo de todo. Bueno, ¿qué es lo que el abogado o la abogada tiene que tomar de eso? Entonces el estudiante empieza a ocupar otro rol, empieza a aprender otras destrezas y empieza a ocupar un rol mucho más activo en lo que es la solución de un problema. Como para ir cerrando, también hacemos en este marco jornadas de alfabetización jurídica o de promoción de derechos, porque creemos que es, digamos, la prevención, la información, la comunicación es parte fundamental y esencial para que las personas puedan conocer en qué marco se mueven, cuáles son sus derechos, cuáles son las instituciones que tienen que garantizarlo, que las personas no tengan por qué sentirse acobardadas cada vez que van a una mesa pública a pedir algo, que aprendan a peticionar a la administración, digamos, tratar de empoderar a la gente y que no sienta vergüenza de la situación o de los problemas que les están sucediendo. Como para cerrar el programa, nosotros lo que hicimos fue que vamos a empezar a utilizar a principios del año que viene, crear un sistema virtual para tomar registro de todas las personas que atendemos, las consultas, las intervenciones y la situación socioeconómica de cada consultante. Por ciudades, por espacios, y tenemos, digamos, el sistema de reportes, o estamos planificando el sistema de reportes para que nosotros podamos desagregar los datos según nos interese. Esto lo que va a tratar de hacer, yo lo incluí básicamente para tratar de trabajar otras variables u otras nociones de vulnerabilidad como criterio de acceso a justicia gratuita, ¿sí? Para empezar a pelear el salario mínimo vital y móvil como única variable excluyente y fija de acceso a justicia gratuita para personas en condiciones de vulnerabilidad. En la medida que nosotros podamos producir datos y podamos demostrar vulnerabilidad más allá de esa variable, vamos a tratar de incidir en que se modifiquen tanto en la defensa pública como en los consultorios jurídicos de los colegios de abogados este tipo de criterios institucionales. Esperamos que esa información también sirva para que la propia comunidad de la universidad pueda
interesarse por problemáticas puntuales y a partir de esta información, de estos registros, pueda tomar datos y pueda empezar a trabajar problemas locales, problemas de nuestra comunidad. La UNICEN es una universidad regional, entonces tiene un potencial y un deber con los municipios, con la región, muy importante. Y por último, también estamos terminando de hacer una app, ¿sí? No tiene la app, no tiene la lógica de que la persona que vive en la calle vaya a poner el QR, ¿sí? No tiene esa lógica, es una app de, también de información o de un servicio de orientación ciudadana para que cualquier persona que tenga acceso a eso pueda colaborar o pueda ayudar y contribuir a difundir la información, ¿sí? La información jurídica está en todos lados, pero está descentralizada y muchas veces la gente no sabe dónde buscarla. Entonces hicimos esa herramienta como para que el hijo, el sobrino, el nieto, la vecina siempre pueda tener una posibilidad de colaborar. Es lo menos importante del proyecto. Este proyecto pasó por un espacio de financiamiento y era una de las condiciones que nos ponían. Bueno, yo traté de zanjar la cuestión con temas de información de consumidor, de acceso a justicia, de violencia de género, de niñez, o sea, tiene mucha información de forma sencilla que bueno, sirve al menos para que una persona pueda acompañar a otra, ¿sí? Así que por mi parte nada más, agradecerles a todos por escucharme. Muchas gracias.